Bien, eso es una alegría poder estar otra vez de nuevo con vosotros, con toda la iglesia, después de unas semanas de vacaciones. Y también es alegría por ver gente, personas nuevas. Y es una alegría que la iglesia, como dice nuestro pastor Emérito, pues cada día está más llena. Y es un gozo que podamos abrir la iglesia y que no haya problemas y podamos predicar la palabra del Señor. Hoy vamos a gozarnos de la presencia del Señor, de la compañía de los hermanos y también de su palabra. Y como dice nuestro pastor también, pues que el Señor nos abra el corazón, la mente, para entender lo que en esta mañana Dios nos quiere decir a todos nosotros, ¿no? Y a mí el primero. Mirad, hermanos, el mundo, entendiendo el mundo como la humanidad, se cree adulta, se cree adulta, se cree autosuficiente, ¿no? No necesita nada ni a nadie. Esto es lo que vemos actualmente en la sociedad. Todo lo que tiene lo ha conseguido por sus propias manos. ¿A qué sí? Esto es mío porque yo me lo he ganado. Por eso se siente dueño de sus posesiones y de sus ganancias. La ley que gobierna este mundo es: cuanto más tienes, más vales como persona. Porque el que no tiene es porque no se esfuerza. Es la ley del más fuerte. La ley de la selva. Últimamente estoy viendo documentales de la 2. Es una pasada, Hace poco vi El Pingüino Emperador y aquello era... No sé si lo habéis visto, pero... Bueno, me impactó mucho. Eso es otro tema, pero... Estamos en la selva, en el fondo, también, aquí. Es la ley de la selva. El fuerte se aprovecha del más débil. Lo oprime y ejerce poder y autoridad sobre él. ¿Estoy diciendo alguna tontería o estáis de acuerdo conmigo? Yo creo que es así, ¿no? Esto ocurre tanto a nivel económico, social, político, religioso y familiar. Esto lo encontramos en todos los ámbitos, ¿no? Además, este es un juego de mayores. Los niños, los más pequeños, solo ven y aprenden de los adultos, aspirando a ser un día como ellos, hombres depredadores de hombres. En este mundo, los niños son los peores afectados. Y me refiero a los niños que son niños, ¿no? Que también hay niños espirituales, como veremos más adelante, ¿no? Son los más afectados, pues crecen en un medio de estos valores erróneos, llegando a ser presa de los egoísmos y pasiones de los adultos. Nuestras pasiones nos arrastran, ¿no? Y da igual que haya un niño por medio. Si nuestras pasiones son erróneas, pues adelante, ¿no? Lo que el adulto siembra en la tierra, que es el niño, serán los frutos que cosechará en el mañana. Cría cuervos, hay un refrán, y te sacarán los ojos. Y esto es así, esto es así. Las personas no se pelean por ideales, sino por intereses egoístas, en los cuales todo vale para conseguirlos, aunque al alcanzarlo destruyas a los más débiles, incluidos los niños, ¿no? Pero Dios ya lo dice en su palabra, en Isaías 55:8. ¿Qué dice? Dice: mis pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Pero nosotros vivimos a nivel terrenal, ¿no? A nivel de deseos egoístas, a nivel casi animal, ¿no? Un poco en este mundo es así. Pero yo me pregunto, nos tenemos que preguntar en esta mañana, ¿el cristiano puede actuar de esta manera? ¿Yo puedo actuar de esa manera? ¿Puede olvidarse de los demás para conseguir su objetivo? ¿Puede llegar a ser de tropiezo, y esto es lo más importante, y hacer caer a otros en pecado? ¿Puede olvidarse de la voluntad de Dios? Muchas preguntas, ¿no? Pues vamos a leer un texto en los cuales Jesús da una respuesta muy sabia a sus discípulos. Y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 1 al 14. Mateo 18, del 1 al 14. Mateo 18, del 1 al 14, dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os haréis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno del fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará la 99 y va por los montes a buscar los que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hasta aquí la palabra del Señor, que sea bendecida en nuestros corazones. Vaya texto, ¿eh? Hay cosas ahí fuertes, ¿eh? Pero en esta mañana vamos a meditar sobre esto, ¿no? En el fondo es un tema de humildad, ¿no? El tema de la humildad. Y ante la pregunta de los discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús les da una regla de oro y les dice, hay que ser humilde como un niño, ¿no? ¿Y esto qué implica, ser humilde como un niño? ¿Qué implica? Primeramente, ser humilde y aceptar a los humildes como Jesucristo. Hay que ser humilde y aceptar también a los humildes, ¿no? Segundo, no tropezar ni ser de tropiezo a los humildes, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el último punto sería apreciar y sentirse apreciado como humildes, rescatados por Jesucristo. Sentirnos apreciados y también sentir aprecio hacia los demás, ¿no? Mirad, ser humilde y aceptar a los humildes lo vemos en el versículo del 1 al 5. Es sorprendente la actitud de Jesús. Jesús no se enfada, teniendo motivos para hacerlo, pues les había anunciado que iba a entregar su vida el tercer día y el tercer día resucitaría. Esto lo vemos en Mateo 17, del 22 al 23. Lo tengo aquí escrito. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. ¿Por qué digo esto? Que Jesús no se enfadó. Porque los discípulos, después de haber oído esto de Jesús, ellos lo único que les interesa es quién será mayor en el reino de los cielos. No sé si veis. Como si yo digo, estoy enfermo, me voy a morir, y a ti te preocupa solamente, vamos a comer un pastel, ¿no? No tiene sentido. Pero rápidamente los discípulos discutían sobre quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y no era un tema así, era una discusión. ¿Quién sería el mayor ahí en el reino de los cielos? Esta discusión, ¿qué denota? Una búsqueda, primeramente, de recompensa, ¿no? Yo he trabajado mucho por ti, ¿no? Yo he hecho tanto por el reino de los cielos, ¿no? Una recompensa, un reconocimiento. Oye, que yo... Una jerarquía, ¿no? Menor y mayor. Yo quiero ser mayor, no quiero ser menor, ¿no? En definitiva, una desigualdad. Una desigualdad. Pero para Dios todos somos hijos, ¿a que sí? Jesús aprovecha esta discusión para corregir un pensamiento erróneo y ajeno a la voluntad de Dios. Pone a un niño, coge a un niño, llama a un niño y lo pone en medio, ¿no? En medio de ellos, presentándolo como un modelo a imitar. Pues estos tienen una actitud absoluta de confianza. Un niño tiene confianza en el padre o en un mayor, ¿no? Y también de humildad y de dependencia.
Los niños son muy inocentes, ya se dice, ¿no? Hay unos verbos importantes en el relato. Versículo 2, si me acompañáis, dice así, versículo 2. Estos verbos son importantes. Dice, si no os volvéis y os hacéis como niños. Sí, hay que volverse. Hay que, como en el relato de Nicodemo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Si no os volvéis a nacer de nuevo y os hacéis como niños, de un niño, te es necesario nacer de nuevo. Es un cambio radical de pensamiento y también de actitud. Jesús, como decía antes, tiene una regla de oro, o regla divina. Quien se ensalte será humillado, y quien se humille será exaltado. Quien no acepte esto, no acepta al mismo Jesucristo. Y si no aceptas a Jesucristo, ¿cómo vas a entrar en su reino? ¿No? Yo me pregunto, si no aceptas a Jesucristo y a su ley, la ley del amor, la ley de la humildad, ¿cómo vas a entrar en su reino? Si ya no te parece bien sus leyes, ¿no? Por tanto, el mayor es el más humilde, y este es Jesucristo. Si somos discípulos tenemos que ser humildes y aceptar o recibir a los que son de la misma condición, es decir, obedientes a Dios. Eso es ser humilde, obedientes a Dios. Como fue Moisés, que era manso, ¿no? También. Dios le decía, por aquí, pues ahora por aquí. Ahora no, ¿sabes? Y él era manso. Tuvo que aprender. Tuvo que aprender mucho, pero aprendió. Y Jesús también tuvo que aprender humildad, ¿no? Si puede ser, que pase de mí esta hora, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y el Padre que le dijo, hay que pasar por la cruz. Eso es ser humilde, porque sabía que lo iban a crucificar. Iba a morir. Y también en las bienaventuranzas, en Mateo 5, ¿qué vemos? Dice, serán alegres o bienaventurados, gozosos, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los perseguidos por la justicia, los injuriados por el nombre de Jesucristo. Y vemos entonces aquí que el manso será bienaventurado. A lo mejor aquí en la tierra no, pero en el cielo, en la vida eterna, sí. Y aquí también, el Señor nos da muchas bendiciones también. No solamente hay que esperar la vida eterna, sino que ya podemos gozar de esa bendición. Esta humildad que hay que tenerla hacia los que son jóvenes en la fe, en Jesucristo, ¿no? O aún deben de entrar en su reino, igual que haríamos con un niño pequeño. Tenemos que ser humildes con aquellos que tienen que entrar en el reino de los cielos, ¿no? Porque también hay que tratar a los niños con sumo cuidado. Y ahora me estoy refiriendo no a los niños en la fe, sino a los niños verdaderamente que son niños, ¿no? Teniendo mucho amor por ellos. Pues lo que hagamos con ellos dejará una huella permanente en su carácter y en su destino. Y eso es así, hermanos. Lo que hagamos con un niño con 6, 7 años, pues eso le marca para toda la vida. Y si ha sido abusado o ha sido maltratado, eso le marca para toda la vida. Con lo cual, es muy importante lo que hagamos con los niños. Porque va a formar un carácter y ese carácter forma un destino. Un niño, por su situación de inferioridad, tanto física como intelectualmente, son muy vulnerables a ser utilizados y manipulados. De hecho, se puede dar, y de hecho se dan, abusos de poder de todo tipo. De todo tipo. Los niños siempre son los más perjudicados, ¿no? Pero somos mayordomos de Dios, responsables de nuestros actos ante nuestro Señor, ¿no? Tenemos que ser mayordomos y tenemos que saber que si tenemos hijos o tenemos al cuidado niños pequeños, que somos responsables porque somos mayordomos de Dios aquí en la tierra. Como Dios nos ha tratado a nosotros, hay que tratar también a todos de forma humilde y que con humildad, dándoles el respeto que necesitan. Con lo cual,
hay que ser humilde y aceptar a los humildes como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El siguiente punto sería no tropezar. No tropezar, pero ni tampoco ser de tropiezo a otros. Mira, esto lo vemos en el versículo 6 al 9. Del 6 al 9. Habla aquí, ¿no? De cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se pusiera en el cuello una piedra de asno y se tirara al mar. Imaginaos lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. No ser de tropiezo. Hay un verbo importante en el relato, versículo 6. Haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Versículo 6, hemos leído. Pero entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos ser de tropiezo a otros? Porque a veces somos de tropiezo sin darnos cuenta, por nuestra ignorancia. Pero a veces hacemos tropezar a otros, ¿no? Jesús nos ha dicho que tenemos que ser humildes. Lo contrario de humildad, ¿qué sería, hermanos? Orgullo. ¿Orgullo? Orgullo también, ¿no? Orgulloso, ser humilde, o lo contrario sería ser orgulloso. Hay multitud de ejemplos de maldición hacia los orgullosos en la Biblia. Mira, en Isaías, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Isaías 2, del 11 al 12. Hay una maldición para los orgullosos. Mirad, dice, la altivez de la mirada del hombre será abatida, la soberbia humana será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo arrogante, y será abatido. Es decir, que la arrogancia no nos lleva a ningún sitio. No nos lleva a ningún sitio. Además, será castigado ese orgullo. Porque nosotros somos poca cosa, hermanos. Con el universo tan grande. ¿Qué somos nosotros? Dios es el creador, nosotros somos sus criaturas. ¿Cómo podemos nosotros ensalzarnos tanto para decir que Dios no existe o que nosotros somos los dueños de nuestra vida? Y así va, ¿no? El mundo tan orgulloso, caminando sin Dios y sin tener el respeto. Cuando los cielos hablan de la obra de Dios, ¿no? Y el firmamento habla de su obra. Podemos llegar a ser entonces orgullosos con nuestros pensamientos, que se traducen ¿en qué? En palabras. Primero pensamos y luego hablamos. Entonces, ojo con lo que hablamos, porque detrás está nuestro pensamiento y a veces son pensamientos egoístas, ¿no? Vanagloriosos, para satisfacer nuestros deseos e intereses. O son pensamientos erróneos, apartados de la voluntad de Dios. Y es que el pensamiento es muy sutil, porque viene y no te das cuenta. ¿Qué pensamos, no? Es muy importante, porque según cómo pensemos, también hablaremos y también actuaremos conforme a nuestros pensamientos. También somos orgullosos con nuestros actos, ¿no? Que se traduce en hechos. Nuestros actos son hechos. En nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestras obras, ¿no? Obras que son desobedientes a Dios, ¿no? El apóstol Pedro, en Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23, Mateo 16, del 22 al 23, creyendo el apóstol Pedro que estaba haciendo un bien a Jesús, es un relato muy curioso. Dice así, mirad. Entonces Pedro, tomándole aparte a Jesús, porque Jesús les dijo que tenía que morir y resucitar al tercer día. Entonces el apóstol Pedro lo coge así con el brazo, se aparta un poco del grupo, y le dice esto. Y comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, él se refiere a Jesús, volviéndose así como diciendo, ¿qué estás diciendo? Dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira, no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Es muy sutil todo esto. Es muy sutil. Pero Pedro estaba intentando quitar la obra que había venido. Él había venido a morir por la humanidad. Y el apóstol Pedro, inspirado por el enemigo, ¿no? Que no te pase eso, que no te pase eso. Pero para eso había venido. Son cosas muy sutiles. Pensamientos que pueden ser normales, ¿no? Yo no quiero que se muera Jesús. Pero es que para eso había venido.
somos más influenciables de lo que nos creemos. Somos muy influenciables. Mucho. Mucho. Y una demostración son los anuncios de la tele. Nos ponen 2 veces, yo qué sé, por decir algo, la Coca-Cola, ¿no? Y es que, hostia, que tengo ganas de beber Coca-Cola, ¿eh? Qué fresquita está, con un poco de hielo, ¿no? O estás en un centro comercial y hay 2 jabones. ¿Cuál vas a coger? ¿El que anuncian en la tele o el que no anuncian en la tele? Pues el que anuncian en la tele, porque lo conozco un poco, ¿no? No lo conoces, no lo has usado nunca, ¿no? Pero como lo has oído, pues ya la influencia está ahí en la cabeza. La psicología. Qué interesante todo el tema este, de la psicología y de los anuncios. Porque somos muy influenciables, muy influenciables. Nuestros pecados pueden influir y afectar a nuestro entorno. Nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra iglesia. Un ejemplo clarísimo, que esto lo hemos visto todos, ¿eh? Un cesto lleno de manzanas, ¿eh? Un cesto lleno de manzanas. Una está podrida, ¿y qué pasa? Que se pudre todo. Que se pudre todas las manzanas. Somos muy influenciables, mucho. Hay un castigo por parte de Dios. Quien no está con Dios, está contra Dios. Quien no recoge, desparrama. Dios quiere que pongamos remedio. No podemos quedarnos impasibles, pues quedarse impasible es la muerte. Quedarse impasible es la muerte. Mirad en Mateo capítulo 18, que lo hemos leído, este texto tan fuerte, ¿no? En versículos 8 y 9. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. A ver, entenderme, no hay que quitarse los ojos, no hay que cortarse la mano. Esto lo que se está refiriendo es, por ejemplo, cuando el rey David salió a la terraza y vio a aquella mujer tan guapa. Pues no tenía que estar ahí mirando. Mejor cortarse los ojos era, mira, ¿sabes lo que te digo? Esta mujer está muy guapa, es muy guapa, me voy a ir fuera. Me voy adentro, no quiero estar aquí. Pero no, él, ¿y quién es esta mujer? ¿Y cómo se llama? ¿Eh? ¿Entendéis? Eso es cortarse los ojos. Eso es tener una tentación de decir, no, esto es incorrecto. Yo esto no lo puedo hacer. Eso es cortarse la mano. Cuando hay muchos abusos a niños, ¿eh? La mano. Eso es cortarse la mano. Está claro, hermanos, que esto es una exageración, ¿no? Se llama hipérbole. Esto es una hipérbole. Pero hay que tenerla en cuenta. Y eso lo dice nuestro Señor Jesús. Que hay que apartarse de la tentación, como hizo José también. José huyó. ¿Os acordáis de ese relato? Que estaba ya casi desnudo y se fue. Menos mal que hizo eso, ¿no? Aunque luego le llevó a estar en la cárcel y muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, obedeció a su Dios. Mirad en Génesis capítulo 3, versículo 6, Génesis 3, versículo 6, vemos también un relato muy conocido. Dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Mirad lo que pasó aquí. Los deseos, primeramente, de la carne. Era bueno para comer. Claro, no era malo, era bueno para comer. Los deseos de los ojos. Era agradable a los ojos, sería un fruto majo. ¿Eh? Y la soberbia de la vida. Era codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Y serás como Dios. ¿Ve? Todo eso se empaqueta en esa tentación. Y vemos como tanto Eva como Adán pues caen, ¿no? Tenemos que tener, hermanos, como decíamos antes, no tropezar ni ser de tropiezo a los humildes, como fue nuestro Señor Jesucristo. El último punto es apreciar y sentirse apreciado como humildes rescatados por Jesucristo. Apreciar a todos y sentirse también apreciado por Dios, ¿no?
Dios tiene a los futuros creyentes en muy alta estima. Lo vuelvo a decir. Dios tiene a los futuros, los que no están todavía aquí sentados, a los futuros creyentes en muy alta estima. ¿Nosotros también? Ya hemos visto lo que Dios haría con los que son de tropiezo. ¿Qué hemos visto? Piedra de molino en el cuello y al fondo del mar. Cortarse las manos y los pies antes de tropezar o de ser de tropiezo. Son cosas fuertes, hermanos? Y es que Dios no soporta a los soberbios y desobedientes. No deja pasar ni un ápice de insensatez. Y nosotros a veces, hermanos, convivimos con el pecado con mucha impasibilidad, sin darle toda la importancia que tiene. Es como aquel que le gusta beber y entonces su familia dice, oye, estás bebiendo mucho, ¿no? Y entonces él que dice, no, yo controlo todo. ¿No? Y recae una y recae otra. Dice, dejar de fumar es muy fácil, yo ya lo he dejado 20 veces, ¿no? Es un chiste muy malo, pero es verdad. ¿Por qué? Porque jugueteamos con el pecado. Ay, no pasa nada. Porque hablar con la serpiente, no pasa nada. ¿Qué pasa con...? No pasa nada. ¿Qué pasa yo por mirar a una mujer que es bella y bonita? No pasa nada, hombre. ¿Qué va a pasar? Y cuando pasa, siempre hay alguien que dice, ya te lo dije, te ha pasado. No somos tan fuertes como nos pensamos. Hay una lucha espiritual. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, en nuestra cabeza, en el cielo, sobre todo en nuestra cabeza. ¿Entendéis lo que quiero decir, hermanos? Dios está pendiente de ellos, de los que van a ser sus futuros cristianos, ¿no? Dios está pendiente de ellos, pues sabe que son suyos, porque Dios lo sabe todo. Aunque pueden estar perdidos y desorientados. Pero buscan y anhelan justicia. Es decir, buscan a su Padre Celestial. No lo saben, pero ellos anhelan algo. Ahora, hermanos, hay un boom de la nueva era, de la nueva espiritualidad. Parece que pueden creer en todo menos en Jesucristo, pero pueden creer en todo. En el horóscopo, da igual, que en las cintas, da igual, en todo, en las velas. Porque hay un anhelo por Dios, por el soberano, por el Padre Creador, claro. Nos ha puesto el anhelo en el corazón, anhelo de absoluto, anhelo de Dios. Y Dios sabe que hay esa necesidad, ¿no? Por eso mirar en Lucas, en el Evangelio de Lucas, Jesús, cuando estaba caminando en la tierra, en Lucas 19, del 1 al 10, fue al encuentro de Zaqueo. Zaqueo, hombre bajo, poca cosa, ¿no? Mirad, Lucas 19 del 1 al 10. Dice, leeremos un poquito menos. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, es decir, publicanos, muy mal visto, y rico, aparte era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo. Tenía anhelo de saber quién era Jesús. Tenía un anhelo. Porque había de pasar por allí. Él sabía que tenía que pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Él fue al encuentro de Zaqueo. Como discípulos de Jesucristo tenemos que tener el mismo aprecio y amor que nuestro Padre Celestial, pues Él hizo lo mismo con nosotros. Estábamos perdidos y envió a su Hijo Jesucristo en nuestro rescate. Y esto lo hemos reconocido todos los que hemos bajado a las aguas del bautismo, que estábamos perdidos, pero Jesús vino a rescatarnos y a dar su vida por nosotros,
Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser humildes. Esta es la voluntad del Padre, que no se pierda ninguno de estos creyentes humildes y sencillos como niños. Tenemos que ir al encuentro también, tenemos que apreciar y sentirnos apreciados por nuestro Señor. También es aplicable este principio de amor y misericordia a los verdaderos niños que están en nuestro alrededor, como decía antes. No solamente los espirituales, sino también los niños pequeñitos. Hay que apreciarlos, cuidarlos, mimarlos, como posibles herederos del reino de los cielos. Ese es el futuro. Cuando ya no estemos nosotros, estarán nuestros hijos. Tenemos que son los herederos del reino de los cielos, ¿no? Este es el verdadero objetivo de ser hijo de Dios, servir a otros. No buscar el reconocimiento ni la posición. No estamos aquí para buscar ninguna posición. Ningún reconocimiento. Todos formamos parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. De un cuerpo, no de muchos cuerpos. Los ministerios de la Iglesia son de la Iglesia, no son nuestros. ¿No, hermanos? Es el cuerpo, trabajamos todos para un cuerpo, el cuerpo de Cristo. No somos individuales, estamos en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo yo le voy a pegar una patada al hígado? ¿Cómo le voy a pegar una patada a un brazo? Si yo soy el brazo, yo soy el hígado también. Soy un cuerpo en Cristo. Todas las partes del cuerpo son necesarias e importantes. El vínculo perfecto entre los miembros debe ser el amor. Claro, el amor. ¿Que se traduce en qué? En armonía. En armonía. Una canción, Ruth nos podría hablar un poco de armonía. O un poco no, mucho. Una canción sin armonía sería, pues yo qué sé, una catástrofe. No se oiría nada, haría daño al oído, ¿no? Pero la armonía es lo que da sentido a todo. La armonía es lo que hace que música más bonita. Porque tiene armonía, tiene su principio, todo. Y eso es el amor. Es la armonía que tiene un objetivo en concreto, que es la vida eterna con Dios. Pero hay que servir sin esperar nada a cambio. Se nos nota mucho cuando hacemos las cosas para el Señor o las hacemos esperando un reconocimiento por nuestro servicio. Se nos nota mucho. Aunque parezca que no, se nos nota. Pero lo más importante es que Dios nos ve. Entonces, por eso siempre digo, hermanos, no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Lo más importante es que en nuestro corazón. Porque a ver si yo voy a estar haciendo muchas cosas, pero mi corazón no está bien, y el Señor lo ve, y al final me dirá, pero tú ¿quién eres? ¿No? Si tienes un corazón más negro que el carbón. Tú solamente hacías esto para tu vanagloria. Si hacemos las cosas para que nos reconozcan las cosas, pues ya tienes tu recompensa. ¿Para qué quieres que Dios te recompense en el cielo? Ya tienes tu recompensa. Hay que hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Las obras se hacen para el Señor, y Él, y solo Él, nos dará el justo elogio a nuestra obra. Pues a Él tenemos que rendir cuentas y a nadie más. Yo no tengo que rendir cuentas hacia nadie más, sino cuando yo me presente delante de Jesús y Él me mire con sus ojos, me fundirá. Qué pasada. 30 minutos. Muy bien. Pues ya hemos acabado. Mira, como conclusión. Esto es un récord, esto hay que apuntarlo. Lo importante para Jesús es ser obediente, obedecer a Dios. Eso es lo más importante. Obedecer a Dios. Es decir, hacer su voluntad. Y hacer su voluntad es ganar o salvar almas para Dios también. Es estar trabajando como Dios está trabajando siempre. Para ganar almas. Para ganar almas para Dios, ¿no? Para Jesús no es una cuestión de reconocimiento o vanagloria, sino de servicio a Dios, siendo imitadores agradecidos de su misericordia derramada en nosotros. Tenemos que tener esa misericordia porque hemos sido derramados, el amor ha sido derramado en nosotros. No puedes dar nada de que no hayas aceptado antes. No puedes dar amor si no has recibido amor. No puedes dar
puedes ser humilde si no has aceptado esa humildad de parte de Dios, ¿no? Jesús aprovecha la pregunta con un enfoque erróneo de los discípulos para enseñarles a sus discípulos lo prioritario, lo importante. Como yo soy humilde, vosotros tenéis que ser humildes, sirviendo a los demás. Jesús habla verdades, ¿a que sí, hermanos? Pues Jesús, ¿qué es, hermanos? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Con lo cual lo que Él dice es la verdad y es la vida. Por eso sus discípulos no pueden ser de tropiezo a otros creyentes con sus actitudes erróneas, de reconocimiento y honor terrenal, interponiéndose en el verdadero camino hacia a su Salvador, Jesucristo. Cuando uno quiere ser orgulloso, lo que está haciendo es interponiéndose entre el camino de Jesús, el camino de Dios. Jesús ha ido al encuentro de los creyentes, de cada uno de nosotros, ha ido al encuentro de nosotros. Estábamos perdidos, pero hemos sido hallados por Él. Sus discípulos, que somos todos aquellos que creemos en Él, debemos servir a Dios a favor de la Iglesia, la esposa de Cristo, sin esperar nada a cambio. Pues Jesucristo nos ama mucho. ¿Le amamos nosotros también? Que el Señor nos bendiga a ser humildes como Jesús y a ser humildes como un niño y a obedecer a Dios y no ser de tropiezo a nuestro prójimo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.